Hola, bienvenidos al video tutorial para la configuración del patrón de diapositivas y los tipos correspondientes de diseño. Para entender lo que significa un patrón o una plantilla de diapositivas, vamos a ver qué es lo que sucede siempre que creamos una nueva diapositiva. Cuando creamos un nuevo archivo de presentación, la primera diapositiva que aparece es la diapositiva de título. Nosotros podemos decidir insertar un diseño de los predefinidos aquí en el menú diseño, y entonces automáticamente se establece un diseño para la diapositiva principal. Y si yo digo, por ejemplo, control M, se crea la segunda diapositiva. Cada vez que cree una nueva diapositiva se va a insertar este nuevo formato. Vean que es diferente. En el primer formato aparece el título y su subtítulo, yo nomás capturé el título, y en el segundo aparece un título y texto para insertar o algún objeto. Pero puedo elegir otra plantilla de diseño, otro tema de diseño, y dependiendo de ese tema, tanto la plantilla de título como el resto de las plantillas van a tener un formato distinto. Esto sucede porque cada tema es un patrón que tiene diferentes diseños de diapositivas. Nosotros podemos crear nuestro propio patrón con los diseños que necesitemos o que nos parezcan mejores o más adecuados a los temas que vamos a presentar. Regresemos entonces al momento en el que creamos nuestra primera diapositiva en blanco. Voy a eliminar la parte en donde capture el título, y recuerden, además hay una opción ahora en las nuevas versiones de Office que es las ideas de diseño, que está al final del menú diseño, ideas de diseño, y nos puede presentar algunas ideas y podemos elegir algunas de estas ideas de diseño o no. Podemos elegir que no se capture ningún patrón. Bueno, pues así es como empezamos normalmente. La configuración de patrón implica crear diseños. Como en este caso yo creé el título, la diapositiva de título, pero también creé un formato para el resto de las diapositivas, así como los temas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues nos vamos a la vista, al menú vista, patrón de diapositivas. Y en el patrón de diapositivas lo que sucede es, nos mete a una nueva área de trabajo, que no es la normal de PowerPoint, sino a donde tenemos nuestro patrón. El primer cuadro representa el patrón y el resto de las diapositivas de ese patrón son los diseños. El primer diseño, es importante que entendamos o conozcamos que el primer diseño del patrón es la diapositiva de título. De hecho, cuando ustedes avanzan aquí van a ver que dice diapositiva de título. El segundo es para el resto de las diapositivas que se insertan con control M o con la opción de insertar diapositiva. El resto de los diseños los podemos elegir del menú de insertar diapositiva. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, yo para la diapositiva de título inserté este elemento, pues como una forma de darle un estilo propio, pero también inserté un texto marcador para el título, uno para el subtítulo y uno para el autor. Vean que estos textos son solamente indicadores, marcadores. Si quieren insertar un marcador de texto o marcador de otro tipo, lo pueden hacer aquí donde dice insertar marcador. Estos tres elementos yo los inserté así, insertando marcador. Luego, si nos vamos a la siguiente diapositiva, van a ver que puse aquí otro marcador para el nombre del tema y otro para el texto.
Este tipo de diapositiva es para el resto de las diapositivas de mi presentación, pero también puedo usar otras. Estas se insertan cuando yo digo control M o insertar diapositiva nueva. Ahora, vamos a ver cómo se ve cuando cerramos la diapositiva patrón, o perdón, la vista del patrón. Vean, aquí yo ya capturé texto con el título de este video tutorial, un subtítulo, el nombre del autor, y además tengo ahí diapositivas para la presentación. Vean que estos son indicadores, no le he metido ningún texto. Este texto que aparece ahí es solamente para guiarme, para guiar a quien esté capturando lo que debe de poner ahí. De hecho, si yo hago la presentación en este momento con F5, van a ver que aparece la presentación, pero aparecen en blanco las dos diapositivas. Acabo de avanzar y las diapositivas no tienen nada. ¿Cómo logramos hacer esto? Vamos a hacerlo desde cero. Creamos una nueva presentación, nos metemos a la vista patrón de diapositivas y recordemos, este es el patrón, pero esta es la diapositiva del título. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, pues me voy a traer los elementos que ya diseñé yo previamente. Fíjense que no los puedo, cuando estoy en modo vista normal no puedo tomar el elemento porque son parte ya de la plantilla. Lo que sí puedo configurar son los elementos modificables, como el texto que dejé aquí o los textos de aquí. Pero igual acá no puedo seleccionar ni la esfera, ni el trazo, ni las líneas estas porque son parte del patrón. Entonces voy a meterme a la vista patrón para traerme esos elementos porque los necesito para mi ejemplo. Voy a seleccionar este, control C. Fíjense que está en la vista patrón, control C. Obviamente ustedes tendrán que ser más creativos o creativos en el sentido de que este es mi diseño, esta fue mi idea. Pero ustedes pueden poner otros elementos, los que se les ocurra. Yo puse ese trazo, de hecho yo lo hice ese trazo. Y pues estoy subiendo el título y el subtítulo aquí. De hecho, a este subtítulo le voy a cambiar el formatito. Le voy a poner en el menú inicio, como en todas las versiones de Office, le voy a poner que sea negrita y de color azul. A este también le voy a poner negrita, es un título más chico, una letra más pequeña, negrita y color azul. Y entonces aquí voy a borrar el texto, porque aquí quiero nada más que aparezca el texto del autor. ¿Cómo hago esto? Recuerden, en el patrón de diapositivas, en el menú de patrón de diapositivas, entro a insertar marcador y elijo texto. En este caso, me va a poner el texto por default, pero yo le voy a poner autor. Recuerden que al ser un marcador, el texto que yo ponga aquí solamente va a servir de indicador. También quiero que esté centrado y en color azul. De esta manera ya tengo lista mi diapositiva del título. Recuerden, la segunda diapositiva es la del contenido. Entonces aquí igual voy a borrar estos tres elementos que no me interesa tenerlos. Voy a bajar ligeramente la del texto. Puedo poner otros marcadores, recuerden, en este momento me estoy basando en los que ya están. Y después, vamos para que me quepa más o menos. Aquí le voy a poner insertar tema. Y me voy a traer los elementos que ya tengo previamente creados acá, en este patrón de ejemplo. Primero las flechas. Y después me traigo los trazos. Estos trazos los puedo acomodar para que tengan la ubicación que yo requiera.
Y también puedo elegir con botón derecho en el fondo un color que yo elija, por ejemplo, tal vez un azul claro. De esa manera, incluso aquí puedo cambiarle para decir simplemente insertar texto del tema. Y le quito la viñeta. Y listo, ya tengo mis dos diapositivas para mi presentación. Igual puedo crear otro más. Estando aquí le puedo dar botón derecho y le doy insertar diseño. Me inserta otro y yo le puedo poner aquí tercer diseño, por ejemplo. Entonces recuerden, este primer diseño es el del título, el segundo es para el resto de las diapositivas y el resto pueden ser para las diseños especiales de nuestra presentación. Ya que tenemos esto, nos vamos al patrón de diapositivas, cerramos la vista patrón y ya tenemos listo nuestro diseño para capturar. Aquí yo capturo el tema, por ejemplo en este caso, configuración del patrón. Diferentes diseños. Y cuando inserte con control M o aquí con el icono de nueva diapositiva, se va a insertar el tema, el diseño de la segunda diapositiva que yo puse en el patrón. En este caso puedo poner tema X y aquí datos o texto del tema X. Le doy insertar una nueva diapositiva con control M o con el botón este de insertar diapositiva y nuevamente, y ahora le digo tema Y y texto del tema Y. Si yo quisiera insertar una nueva diapositiva con el tercer diseño, pues me vengo aquí al menú desplegable de nueva diapositiva. Fíjense que están dos partes, el botón de nueva diapositiva y el menú desplegable para elegir. Ese es el tercer diseño que yo puse como en caso necesario. Algo. De esa manera yo configuré mi propio patrón con la diapositiva de título, la diapositiva para el resto de las diapositivas y un tercer diseño por si acaso. A lo mejor este tercer diseño puede servir, por ejemplo, para poner mi correo. Sí, pero siempre que yo diga control M para nueva diapositiva, que yo presione este más, me va a salir una diapositiva con el diseño de la segunda diapositiva del patrón. Bueno, esto fue todo el video tutorial, espero que les sirva.